Bienvenidos a este canal orientado a la electrónica en general y telecomunicaciones. Como ya vieron, vamos a estar hablando acerca de cómo se utilizan, cuál es el uso de las funciones, de los modos de operación, de los timers, de los ATmega. En este caso, miren, yo tengo aquí el datasheet del ATmega 164p, que es el que por lo general yo utilizo. Si nos vamos al índice, observaremos que este ATmega posee tres timers: el timer 0 y el 2 de 8 bits y el timer 1 de 16 bits. El timer 1 es un poco más completo que los timers 0 y 2, así que estaremos observando los modos de operación en este timer. Como vemos, nos encontramos en el timer 1 y nos vamos hacia los modos de operación. Aquí observamos que vamos a tener un modo de operación normal, el modo de operación CTC, faz PWM, PWM de fase correcta y PWM de fase y frecuencia correcta. Además de estos modos, nosotros podemos utilizar nuestro timer como contador de eventos externos, y a través de los pines T1, T0 y en este caso me parece que no tiene del contador 2. También podemos utilizarlo en modo contador el timer 1 en este pin, el pin ICP, que ya vamos a ver cómo funciona este. En el modo normal, nuestro timer se relaciona al registro. De forma general, cada timer se relaciona a un registro, el cual se va a estar incrementando de 0 hasta el valor que nuestro timer nos lo permita. En el caso del timer 0 y 2 va a ser hasta 255, que es de 8 bits, y en el caso del timer 1 se va a incrementar hasta 65.535, si mal no me equivoco, que es de 16 bits, 2 elevado a la 16 menos 1. Entonces, como les mencionaba, en este timer se va a incrementar en un valor de 0 hasta 65.535. Una vez que se haya incrementado hasta este valor máximo, nuestro registro TC1 se desbordará y empezará a contar nuevamente desde 0. Cada una de estas cuentas se corresponde a un ciclo de instrucción que conlleva obviamente un determinado tiempo. Entonces, en cada cuenta que realice del 0 al valor máximo se tendrá un determinado tiempo o periodo que se demora este registro TCNT1 en incrementarse. Tenemos también el modo CTC. En este modo CTC, nosotros lo que nos evitamos sería actualizar este registro TCNT1 o darle un valor para modificar lo que sería el tiempo que se demore hasta llegar al desborde. Como sabemos, el periodo o tiempo que se demore está relacionado a una cierta frecuencia, por lo que en este modo CTC nosotros vamos a poder controlar la frecuencia y vamos a poder tener una salida de una frecuencia fija o estable. Esto, ¿cómo lo haremos? Pues vamos a comparar nuestro registro del contador con los registros OCR1A o el ICR1. Nosotros vamos a dotarle de el valor al cual queremos que se desborde nuestro contador TCNT. Y como observamos aquí en la gráfica, se le ha dado diferentes valores a estos registros. ¿Sí? Obviamente se puede utilizar solo uno de estos dos. Y en este caso hay que tener cuidado de, por ejemplo, en el momento que nosotros escribamos el valor del top, si nuestro contador se encuentra en un valor más alto que el que nosotros le hemos asignado, por ejemplo, si fuera de 0 a 255, si nosotros le asignamos al OCR1A un valor de 10
y nuestro contador se encuentra en un valor de 20 o superior a 10, pues no va a desbordarse en el valor de 10, sino que va a pasarse de largo hasta el valor de 255, lo que nos puede ocasionar problemas en el valor de frecuencia, al incrementarse lo que sería el periodo de esta señal que tendremos como salida. Entonces, aquí, como podemos ver, tendremos dos registros que podemos controlar, que sería el OCR1A y CR1 para los valores del top o valores máximos. Podemos reducir esta frecuencia o aumentar la frecuencia de la señal de salida. ¿Y por dónde nosotros tendremos esta señal de salida? Pues tendremos por otro registro que va a ser el OC1A y el OC1B. Y vamos a tener dos registros por los cuales van a salir, y estos registros van a estar asociados a un pin de nuestro microcontrolador. En este caso tenemos asociado estos registros OC1A al PD5 y el OC1B al pin PD4. Para el caso de nuestros contadores o timers 0, el OC0A, el OC0B. Y para el caso del timer 2, el OC2A y el OC2B. Por estos pines tendremos nosotros nuestra salida de frecuencia. En este modo CTC nosotros no podemos controlar el PWM o el ancho de pulso de nuestra determinada frecuencia. Para ello existen los modos de fast PWM, los modos de fase correcta y frecuencia correcta. En estos modos se utilizará el registro. Voy a anotar los registros que hasta el momento tenemos. Entonces, la frecuencia podemos controlar con los dos registros OCR1A o OCR1B. El ancho de pulso podemos controlar con el OCR1A o el OCR1B. Y las salidas la tendremos en estos dos pines. La salida de la señal, el OC1A y el OC1B. Si nosotros utilizamos el OCR1A, nos daremos cuenta que no podremos cambiar el ancho de pulso del OC1A relacionado al OC1A. Simplemente podremos utilizar la salida OC1B, con el cual nosotros vamos a modificar el ancho de pulso con el registro OCR1B. Si nosotros utilizamos para controlar la frecuencia el registro OCR1, nosotros tendremos disponibles los dos registros OCR1A y el OCR1B, con lo cual podemos modificar el ancho de pulso de OC1A y OC1B. ¿Sí? OC1A y OC1B, recordemos, está relacionado a los bits, ¿sí?, de salida del PWM de este timer 1. De utilizar el OCR1A para controlar la frecuencia, pues no podremos utilizar la salida OC1A. ¿sí? De igual forma sería para los demás contadores, pero se puede observar que aquí se modificaría este 1 por el 0 o por el 2 de los timers. El modo Fast PWM es conocido así porque solo tiene una forma de cuenta ascendente, que es un caso diferente a la fase correcta, que tenemos aquí un modo de cuenta ascendente y un modo descendente. Entonces nuestro contador va a contar de 0 a 65.535 y de 65.535 va a descender a 0. En la fase correcta nosotros podemos observar que aquí la comparación de OCR1A y OCR1B
se pueden realizar dentro de un mismo estado de cuenta. Sería ascendente. Por ejemplo, en este modo está ascendente y aquí se encuentra en el modo descendente. Esto lo que ocasiona podría ser un cambio de la frecuencia, un cambio o variación en la frecuencia. Entonces no tenemos una frecuencia correcta, solo una fase correcta. En el modo de fase y frecuencia correcta, en cambio aquí, como podemos observar, que cada comparación se realiza en un modo ascendente y la otra comparación en el modo descendente, en un modo ascendente y en un modo descendente, lo cual nos da la señal de fase y frecuencia correcta. Tenemos los siguientes registros. Tenemos los registros en los cuales nosotros vamos a configurar los modos de operación, que es TCC-R1A y el TCC-R1B, que se encuentra más acá abajo, es este. Entonces, como vemos, aquí tenemos estos bits WGM y en el TCR1A también tenemos estos bits, pero se relacionan a los modos de operación. Como observamos aquí, tenemos los modos desde el 0 hasta el 15 para este timer y tenemos aquí los bits WGM 13, 12, 11 y 10, los cuales nos van a especificar el modo de operación. Tenemos el modo normal, tenemos los modos de operación PWM, tenemos los modos CTC y dentro de estos modos PWM tenemos algunos que son PWM rápidos de 8 bits, 9 bits y 10 bits. Cada uno de estos modos nosotros podemos observar aquí que tenemos el top, cuál va a ser nuestro top. Si queremos un modo CTC con top OCR1A podemos utilizar el modo 4. Si quisiéramos un modo CTC con el top ICR1 podemos utilizar el modo 12. Algo que se me olvidaba comentar es que en el modo FastPWM, si utilizamos el registro ICR1 para el top, si nosotros le damos un valor menor al que se encuentra el registro del contador, pues no se podrá detectar y el registro de nuestro contador seguirá hasta su desborde normal, que sería el valor máximo 65.535. Caso contrario ocurre con el OCR1A. Si utilizamos este registro, nuestro contador va a tener un buffer en el cual se va a guardar este valor y lo va a comparar en la siguiente cuenta. Entonces no se va a tener un cambio de frecuencia, se va a poder detectar cuando nosotros podemos realizar el cambio del top. En los modos de fase correcta y frecuencia correcta, pues ya en los dos registros del ICR1A, el ICR1 y el OCR1A van a ser detectados automáticamente, sin tener problemas de los cambios que se podrían tener en la frecuencia o en el tiempo de cuenta de nuestro contador. Como observamos entonces, estos registros, los WGM, estos bits van a ser con los cuales nosotros vamos a configurar el modo de operación de nuestro timer. Si regresamos, estos registros lo podemos encontrar aquí en el TCR1A y en el TCR1B. Si nos vamos al TCR1A, tenemos aquí los bits 4, 5, 6 y 7 que se corresponden al modo de operación de la salida de nuestra señal. Una vez comparada, les mencionaba que esta salida va a encontrarse por los pines OC1A y OC1B. Si observamos, aquí nos dice que el modo de comparación para no PWM, lo que significa que sería en el modo normal y en el modo CTC. En el modo normal nosotros podemos utilizar
esta configuración que sería 00, y para el modo CTC podríamos utilizar esta configuración que sería la 01. Para cada salida, obviamente aquí nos dice para configurar en el COM1A1, COM1A0 y el COM1B1 y COM1B0 para las dos salidas, OC1A y OC1B. Las siguientes opciones, pues lo único que harán en el modo CTC, y se podrían utilizar estos tres modos en el modo CTC. Estas dos lo que harán será solo setear a un valor alto o a un valor bajo una vez realizada la comparación, aunque no tendremos de cierta forma una salida PWM o una salida de frecuencia. Simplemente se mantendrán en estos estados de bajo o alto. Otra configuración de estos bits puede ser para el modo fase PWM o para el modo de fase y frecuencia correcta, como observamos aquí. En estos modos, de igual forma, tendremos los pines OC1A y OC1B como salidas. Y en el modo fase PWM o los siguientes, pues podemos aquí realizar una comparación y tener un estado de salida. Como observamos aquí, vamos a tener un modo invertido y un modo no invertido. ¿A qué se refiere con este modo invertido y no invertido? Si nos vamos a las gráficas, aquí obsérvese que tenemos un modo normal y un modo invertido. El modo invertido será el inverso de la señal normal. Regresando a los registros, el siguiente registro que tenemos es el TCR1B. En este registro nosotros vamos a configurar con estos bits los modos de operación y con estos 3 bits vamos a configurar el prescaler. El prescaler se refiere a que nuestra frecuencia de reloj la vamos a dividir a un número determinado. ¿Qué número determinado? Pues va a ser bajo esta configuración. Y para el prescaler 1, 8, 64, 1024. Eso quiere decir que si nosotros dividimos la frecuencia de reloj para obtener una frecuencia menor, involucra que tendremos un periodo de tiempo incrementado. Si este será el normal, si tenemos un prescaler de 8, el tiempo que se demorará nuestro contador timer en ir desde el valor de 0 al máximo, pues incrementará 8 veces. Si utilizamos el prescaler 64, se incrementará en 64 veces, en 256 veces y en 1024 veces. Estos bits nosotros podemos configurarles en este registro. Y como podemos observar, el bit 0, 1 y 2. En este registro también podemos observar que tenemos el bit 6 y el bit 7. El bit 7 se refiere específicamente al pin ICP, que es relacionado a este pin PD6 ICP. Como les mencionaba, este pin se puede utilizar como una entrada a manera de contador. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí con estos dos bits es que si queremos cancelar el ruido y de un estado, por ejemplo, tenemos la siguiente señal. Si queremos asegurarnos que nuestra señal se encuentra en un valor alto o en un valor bajo, pues lo que va a hacer es capturar 4 veces este valor. Con esa captura de 4 veces se asegurará que efectivamente la señal de entrada por el pin ICP se encuentra en 5 voltios, 0 voltios. El bit
ICES1 nos permitirá habilitar el flanco con el que nosotros queremos realizar esta captura, sea flanco ascendente o un flanco descendente. Como vemos aquí, el registro al cual se está relacionado el timer 1 es el TCNT1 y este es un registro de 16 bits, como decíamos. También tenemos el registro ICR1, igualmente de 16 bits, el OCR1A de 16 bits, el OCR1B de igual forma 16 bits. Tenemos este registro TIM SK1 en el cual nosotros vamos a habilitar nuestras interrupciones. El TOEI se relaciona a la interrupción por desbordamiento. Estos dos bits se relacionan con la comparación con el registro, sea OCR1A o el OCR1B. Y el ICIE se relaciona a la habilitación de las banderas por interrupción del pin ICP. El registro TIFR1 es en el que se encontrarán las banderas. El TOB relacionado a la interrupción por desbordamiento, estos dos relacionados a las comparaciones con los registros OCR1A o B, y el ICF relacionado al ICP1. Estos serían los registros y la forma en la que funciona los modos de operación. En un siguiente video estaremos subiendo unos ejemplos en los cuales ustedes puedan identificar cómo utilizar estos registros. Sí, yo sé que esto puede ser muy tedioso y es difícil de explicar, pero si les gustó el video suscríbanse, activen la campanita. Hasta la próxima.